Rosina. La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, muy buenos días, son 53 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. ¿Qué les parece si hoy abrimos este magazine dedicándoselo a la gente, a lo social? Nos vamos a apartar por un momento de toda la actualidad política, de los dimes, de los diretes, de las causas, de los efectos, de las reacciones políticas y nos vamos a centrar en los vecinos. Y es que algunos de ellos viven angustiosamente mientras los diferentes políticos, las diferentes organizaciones políticas siguen literalmente acusándose de determinados titulares. Nos vamos a centrar en un vecino de la isla que lleva un tiempo, como decimos, desesperado gracias a la falta de respuesta a un expediente perdido por parte de la Seguridad Social. Está hoy con nosotros y además hay que felicitar su valentía por el hecho de dar un paso hacia adelante, mostrarse públicamente y mostrar también todo lo que ha ocurrido. Julián Román, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nuria. Gracias por estar aquí. Muy amable. Y decimos que hay que centrarse en lo social porque ustedes, en medio de una situación como la que ustedes están viviendo en esa casa, ¿cómo ven todo lo que está ocurriendo a nivel político en Fuerteventura? Bueno, yo veo que hay una cierta dejadez en un montón de parámetros que son importantes. Acérquese un poquito más al micro, por favor. Sí, que son importantes. Por ejemplo, en mi caso concreto, la Seguridad Social me ha comunicado telefónicamente hace unos días, después de más de 110 días esperando una respuesta de un pedido de incapacidad, me ha respondido que en Fuerteventura no hay un médico que controle la incapacidad. O sea, quiere decir que estamos completamente abandonados, lo que es una impotencia total, porque no puedes hacer absolutamente nada. De hecho, el contacto con Onda Fuerteventura para reclamar y denunciar este proceso. ¿Cómo empezó su proceso? Bueno, mi proceso, yo llevo ya 2 años con una dificultad visual bastante intensa. Solicité hace aproximadamente un año, solicité un pedido de incapacidad, me fue denegado de una forma un poco extraña, como en mi caso concreto he trabajado fuera de España, había otro país por el medio, me ha parecido todo muy complicado para entrar con un proceso jurídico. ¿Usted es portugués? Sí, no, yo soy español. Español. Soy español, pero viví en Portugal, trabajé en Portugal. De ahí la cuestión, cuando me fue denegado en un inicio, me quedé muy desmotivado, calculé la viabilidad de entrar con un abogado, me pareció un poco laborioso y difícil y lo dejé. Después tuve una revisión médica, en el informe médico verificamos que efectivamente mi situación estaba más grave de lo que se esperaba. Entré con un nuevo proceso y normalmente hay un plazo para atenderte. Ese plazo todavía está en vigor, pero tengo acceso al proceso vía telemática y veo que está todo parado, lo que significa que, bueno, llamé por teléfono, conseguí hablar con la Seguridad Social, que es súper complicado. Y ahí me comunicaron, una funcionaria me comunicó que efectivamente en Fuerteventura en este momento no había un médico que controlase la incapacidad y que no sabían cuándo lo iban a tener y que como yo había muchas más personas y que tenía que esperar, lo que me dejó un poco perdido en el sentido de que ¿dónde estamos? ¿En qué país vivimos, señores? Ponga un poco de atención. Como yo hay un montón de personas que están en la misma situación. Solamente en este caso, yo hablo de mi caso concreto. O sea, ¿Cuándo ocurrió esto? Esto fue yo entré con el proceso el día 29 de septiembre y hace aproximadamente unos 10 días que yo me comuniqué telefónicamente con la Seguridad Social. Harto de esperar. Harto de esperar, ya no harto de esperar porque hay un plazo de tiempo, que son 135 días, en caso contrario de que no haya una respuesta, se supone que por silencio administrativo te han denegado este proceso. Ya. Yo estoy a punto, o sea, me faltan 22 días para que entre en ese límite, pero tal y como están las cosas va a entrar, entonces me van a obligar a hacer un contencioso administrativo, con lo que conlleva pues un gasto, una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos un estamento público que está para defender nuestros intereses, vemos que es todo lo contrario. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Cuando usted dice que no hay médicos para evaluar, ¿se refiere a valoradores? Para efectivamente, un tribunal médico como el que yo pasé hace ya unos meses,
que es una doctora que me atendió, que te hace una serie de preguntas y verifica los informes médicos que llevas y después dictamina el grado de incapacidad o si tienes o no tienes. Lo que me parece también muy ligero o muy a la ligera todo lo que se hace de la forma que se hace y encima actualmente no hay una persona que haga la evaluación médica, lo que me parece absurdo. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener ese informe? Pues las consecuencias son que, bueno, no consigues trabajar. Yo, en mi caso concreto, estoy muy cerca de la edad de jubilación y estás impotente. O sea, no puedes hacer absolutamente nada esperando que te venga, digamos, la definición de si estás realmente incapacitado para trabajar y te conceden la jubilación o la incapacidad. Que eso es lo que... Porque encima... Yo hice justo un proceso también de pedido de incapacidad con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, que me fue concedida ahora justamente en fin de noviembre, sí. Me fue concedida, pero la discapacidad, que es lo que me otorga el Cabildo, el Gobierno de Canarias, no es la misma cosa que la incapacidad de la Seguridad Social, a la cual yo tengo derecho por años cotizados, por años trabajados, y que está dentro de la ley, ¿no? ¿Actualmente usted percibe alguna remuneración? Tengo un subsidio de mayores de 52 años de 463 euros, lo que me permite cubrir algunos gastos de mi vida. Pero pocos. Entiendo, sí. Que con pagar esa el cantidad... alquiler de la casa y para de contar. Y hasta que usted no reciba ese informe no podrá contar con otra remuneración. No, o sea, no tengo derecho a ningún tipo de pensión hasta que el informe no esté concluido. Pero ya no se trata de la parte pecuniaria, que sí es importante, se trata de la impotencia que, como yo, estará sufriendo un montón de personas que están en la misma situación, esperando que venga un médico que nos evalúe, que diga, señor, usted está en condiciones, usted no está en condiciones, usted está para jubilarse, usted puede trabajar. O sea, es la incertidumbre de la situación, ¿no? Lo que me parece injusto totalmente. ¿Hay más personas en sus circunstancias? Sí, eso es lo que me han comunicado, que tenía que esperar, que había una situación de gente delante de mí y que tendría que esperar en mi momento. Lo que, bueno, ok, resignado. Es decir, lo que le dice la Seguridad Social es que mal de muchos... Sí. Se consuele, ¿no? Sí, o sea, que me espere. Que se espere, que hay más gente en sus circunstancias. Que me llegue el momento me llegará, que no sabemos cuándo es. Dice usted que le van a obligar a iniciar un contencioso. ¿Está dispuesto a ir a tribunales? O sea, yo he hecho mi pesquisa jurídica y por ley las informaciones que existen dentro de este parámetro, después de 135 días de que el proceso dio inicio, si no hay ninguna respuesta por parte de la Seguridad Social, ¿sí? Se supone que te denegan por silencio administrativo. Entonces, claro, tendré que proceder a que me den un documento o un certificado, que eso es lo que me ha dicho el abogado, que justifique que el silencio administrativo existe para yo poder entrar con un contencioso administrativo. Lo que es más una complicación y más un obstáculo en todo este proceso. ¿Usted se imaginaba que la Seguridad Social podría funcionar así en sus años activos de vida laboral? Yo me imagino muchas cosas. De hecho, desde la pandemia, la Seguridad Social es como, digamos, un estamento intocable. O sea, te quieres comunicar con ellos y imposible. Casi imposible. Quieres hacer una cita previa vía internet, no está disponible. Tienes que movilizarte personalmente para coger un número a primera hora de la mañana, te llaman por teléfono, dependiendo de tu caso, te atienden telefónicamente y ya está. O sea, me parece una falta total y absoluta de responsabilidad y de respeto al ciudadano. Totalmente. Porque sin cita previa telefónica, que es casi imposible, misión imposible, a ustedes no mantienen una cita, yo tenía un teléfono de una llamada telefónica que me hicieron el año pasado cuando me solicitaron para hacer acto de presencia y hacerme la revisión médica. Fue a través de ese teléfono que yo conseguí comunicarme, porque si tú llamas es básicamente imposible hablar, marcar una cita, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es el día a día. Aparentemente no soy yo el único que lo dice. Hay un montón de gente que está igual que yo. O sea que, y después las personas que tienen alguna dificultad, digamos, de informática, entonces me imagino que estarán más perdidos que nadie. Claro, porque todo esto va por unas vías telemáticas. Telemáticas, teléfono no funciona, quieres hacer una cita previa por internet, que si clave, que si el DNI digital, que si no, que si sí. O sea, es muy complicado. O sea, no hay ningún tipo de facilidad. Ya no estamos hablando del proceso que nos conlleva estar acá presentes, pero bueno, de todas formas ya manifiesto mi disconformidad y mi repulsa a esta situación.
a estas maneras, ¿no?, de atender a personas que además cuando acuden a este servicio no es precisamente porque se encuentren en buen estado muchas veces. No, y hay gente que, bueno, yo tengo mi situación de discapacidad, pero hay gente que está peor que yo en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues dependerán de que les lleve, tendrán que coger un taxi, el transporte público quizás no sea el motivo o digamos la movilidad adecuada, pero bueno, es difícil, es complicado, es una impotencia, es una desmotivación total y absoluta, que cuando estamos en fin, digamos, de vida laboral, que tengamos este proceso de tratamiento, por llamarlo de alguna manera, me parece injusto. Bueno, pues muy agradecidos por este testimonio, porque sabemos que no ha sido fácil tampoco llegar hasta aquí y esperemos que sirva. Yo espero bien que sí, que tomen nota y que se dejen de tanta campaña política y que hagan algo por el pueblo, que nos lo merecemos también, ¿no? O sea, que no es solamente... bueno, ya sabemos qué es lo que hay. En fin, gracias, Nuria, muy amable. No, gracias a usted. Y ojalá se mejore la situación. Gracias. Bueno, pues ya ven, esto es lo que está ocurriendo en la calle mientras seguimos hablando de mucha política y poca de políticas sociales, que son precisamente las que alivian, las que solucionan los problemas de la gente que están trabajando por la isla. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente.